Hoy estamos en Yom Kippur 5785, el día de la expiación, en donde nuestros errores cometidos durante el año que pasó, brotan y Dios mira en la profundidad de nuestro corazón. Está escrito en Levítico 16, en Levítico 23, que hay que afligir el alma. Esto se interpretó mucho tiempo después, y una de las formas de afligir el alma, aparte de hacer teshuvá e introspección, teshuvá es regreso a Dios, es hacer ayuno completo. Por eso quedó tradicionalmente que en este día se hace un ayuno lo más completo posible. Después de la destrucción del segundo templo, la forma del día de la expiación, que ya la voy a citar, fue cambiada, porque no había más templo, a tres cosas fundamentales. Teshuvá, el regreso a Dios, mediante las oraciones que hemos leído. La tzedakah, hacer el bien. Y la tefilá. En tiempos del templo, el sumo sacerdote entraba al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, y se preparaban determinados sacrificios. En este día, el sumo sacerdote decía 10 veces el Shem Amufrash, el nombre conocido con el cual se nombraba a Dios. Ese nombre se perdió, las vocales se perdieron, quedaron solamente las consonantes. Les recuerdo que en la Torá no tiene vocales, tiene solamente consonantes. Después, las traducciones, la interpretación pagana, etcétera, etcétera, se le pusieron a las consonantes ciertas vocales. Y aparece en las traducciones, en inglés también, la palabra Jehová, distintos nombres que no son los que realmente nombran a Dios. El asunto que en el hebreo, cuando nombras algo, estás mostrando autoridad sobre ese algo. Imagínense ustedes que lo que estamos diciendo es que tenemos autoridad sobre Dios, lo cual no ingresa en ninguna conciencia normal. La conciencia cambiada, sí, está bien. Por eso, por ejemplo, Dios le dijo a Adán que le dé nombre a los animales y a las plantas. Quiere decir que Adán estaba por encima de los animales y de las plantas. El hombre no puede estar encima de Dios. Bueno, el sumo sacerdote se acercaba con un becerro para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Pero tenía una serie de pasos previos. Tenía que hacer el ribé, sumergirse en el agua, ponerse ropas de lino blancas y entraba al Kodesh HaKodashim. Se dice que si el sumo sacerdote actuaba de manera correcta durante todo el año, iba a vivir un año más. Si no, Dios le permitía el servicio y al año desaparecía. Bueno, quiero puntualizar ahora sobre dos machos cabríos que se elegían. Un macho cabrío destinado para Adonai
y el otro macho cabrío destinado para Azazel. Bien, ¿quién es Azazel? Adonai, todos, es la manera en que nombramos a Dios. ¿Y Azazel quién era? Bueno, hay dos posiciones rabínicas. Una, la menos creíble, es que Azazel era el diablo, Satán. Y la otra, que Azazel es una unión de dos palabras, Az y Azael. Az y Azael se dice que eran los dos ángeles que descendieron antes del diluvio y que le dijeron a Dios, los hombres no viven como vos querés, no viven los mandamientos que vos querés, nosotros te vamos a mostrar que los ángeles son superiores a los humanos. Bajaron y lo primero que hicieron fue tener relaciones sexuales con las mujeres porque eran muy lindas. Entonces, el macho cabrío para Azazel vendría a ser la expiación de los errores de esos ángeles. La otra opción es que se le sacrifica, entre comillas, un macho cabrío al diablo para tenerlo entretenido ese día y que no interfiera en el pedido de perdón que hacía el pueblo respecto de sus errores. Como la Torá no explica puntualmente las cosas, sino que es telegráfica, se trata de dar una explicación a qué es lo que estaba pasando aquí. Lo que es muy interesante, y quiero puntualizar, es que el sumo sacerdote tenía que pedir perdón por él y por los sacerdotes. Y después pedía perdón por todo el pueblo. En el hebreo es mucho más claro que en el español, y es que hay muchos errores que cometemos por ignorancia o desconocimiento. Entonces, esos pedidos de perdón también estaban incluidos. Mostrando esto, que nadie es perfecto, ni siquiera el sumo sacerdote. Por lo tanto, el sumo sacerdote no es la representación de Dios en la tierra, no tiene la autoridad de Dios en la tierra. Cumple una función ante el pueblo en un determinado lugar, igual que el rey. Todos sirven a Dios. El hombre que ha hecho, el hombre se sirve a sí mismo y cree que como tiene un lugar de privilegio respecto a la sociedad, que la sociedad tiene que servirlo. De una manera muy diferente de ver el trabajo que cada alma tiene que hacer en este mundo. Yom Kippur está escrito que es en Levítico 23:32, está escrito que es Shabbat Shabbatón, que es el sábado sabadísimo. Es decir, esta manera de acercarnos a Dios, reconociendo que no somos perfectos, que en algo nos pudimos haber equivocado, es el mayor descanso del alma. Generalmente, nos creemos todos santos, justos y perfectos, y que los demás son los que hacen mal las cosas. Eso es porque es difícil reconocer que tendríamos que mejorar en ciertas áreas. Por eso son las tefilot, las oraciones que decimos. Hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos lo que... Por ahí no hicimos todo lo malo, pero alguna cosa seguramente que está muy cerca de nosotros. Bueno, ¿cuál es nuestra parte? Reconocer que no somos perfectos y acercarnos a Dios pidiendo el perdón respectivo. Cuando el macho cabrío, el carnero, llegaba al lugar donde se desbarrancaba, para Azazel, iba con
una cinta roja en el cuello. Y se ponía una cinta roja en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, del templo. Cuando llegaba el macho cabrío para ser despeñado, la cinta del templo de roja cambiaba a blanca, indicando que Dios había perdonado los pecados del sacerdote, del sumo sacerdote y de todos. Está escrito en el Talmud que 40 años antes de la destrucción del segundo templo, en el año 70, la cinta nunca más volvió a cambiar de color, quedó siempre roja. Obviamente, en la fecha de Isaías 53, en la vida de Yeshua. La muerte del Mesías y la resurrección del Mesías, 40 años antes. Entonces, obviamente, si hacen las cuentas, hay un problema. 70 menos 40, 30. Pero Yeshua murió y resucitó a los 33 años y medio. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bien, el calendario grecorromano, que es el calendario con el cual nos manejamos, que es un calendario pagano, porque está referido a los astros, hicieron mal las cuentas. Se descubrió, mucho tiempo después, que Yeshua nació entre el menos 4, el menos 3 o el menos 5. O sea, no nació, no estamos en el 2025, estamos en el 2028 sería. ¿Quién va a cambiar eso? Ya quedó de generación en generación, nadie lo cambia, ¿no? Porque el hombre lo estableció. Entonces, habiendo nacido en el menos 3 o menos 4, 50, 33 años y medio, llegan justo a la edad 30, que fue cuando la cinta cambió de color. ¿Por qué la cinta cambió de color? Porque Israel tropezó con lo que Dios había enviado, que era el Mesías. Se esperaba que después de 85 jubileos viniera el Mesías. Si se sacan las cuentas, justo en la época en que nació Yeshua, en el año que nació Yeshua, era el jubileo número 85. Entonces, tenemos toda esa estructura que nos muestra el tiempo del nacimiento del Mesías, y también tenemos que Israel nunca lo pudo reconocer. Sin ingresar, porque no es el día, de lo que pasó después, lo que enseña la sociedad occidental respecto al Mesías y lo que vivió y enseñó el Mesías son cosas totalmente distintas. Pero no es el día de hoy, así que de eso no voy a ingresar. Lo que sí, Yeshua, que era rabino, nos enseña la esencia de Yom Kippur. Claro, como es un rabino, no te va a estar diciendo esto significa tal cosa y te fijas acá y lees allá. No es así. ¿Por qué? Porque la gente que escuchaba entendía. El Talmud Yomá, la página 8, dice: los pecados ante Dios son perdonados. Ante el hombre, solamente por el hombre son perdonados. Quiere decir que Dios nos perdona hoy por todo lo mal que pudimos haber cometido, queriendo o no queriendo, por ignorancia o por conocimiento, no importa. Dios lo perdona. Pero cuando te das cuenta de que dañaste o hiciste algo mal con alguien, con un otro, hay que recomponer el daño que hicimos. De esa manera, nuestro error es perdonado. Y yo enseño sobre eso. Para que lo vean después, Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Cuando vas a llevar tu ofrenda
delante del altar. Y ahí te das cuenta de que alguien tiene un problema contigo, deja la ofrenda, no la des, arreglar el problema que tenés y después venir a ofrecer tu ofrenda. ¿Qué significa esto? Tener el corazón limpio. Porque a todos nos gusta pedirle a Dios lo que necesitamos, esto, el otro, aquello. Pero Dios te pide otra cosa, Dios sabe lo que necesitas. Dios lo sabe. Nosotros vamos y le pedimos. Dios ya lo sabe. La cuestión es por qué te lo da y por qué no te lo da. Si tenés una deuda con Dios, hay que pagarla. Hay que pagarla. Claro que ahí, en el medio de eso, hay un interjuego del ego. ¿Cómo le voy a pedir perdón a este con lo que me hizo? Para eso hay que ser muy puro. Es decir, tener un corazón muy abierto al amor. Y si reconocemos que pudimos haber hecho otra cosa que la que hicimos, ponerse en el lugar del otro, que es muy difícil, y actuar como quisiéramos que el otro actúe con nosotros, que es más difícil todavía. Son los desafíos que tienen las leyes divinas. Como devolución de esto, cuando le vas a pedir perdón a Dios, vas a recibir el perdón inmediatamente. ¿Por qué? Porque estás haciendo un esfuerzo de superar la propia limitación. Por supuesto que no somos conscientes de que estamos limitados. No somos conscientes. ¿Por qué? Porque tenemos un ego tan grande que creemos que entendemos todo, que sabemos todo, que hacemos todo correcto, que es así, que debe ser así. El asunto es correrse de sí mismo y ver que hay otras posibilidades. El sumo sacerdote, cuando entraba a llevar la sangre al Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, iba vestido con túnica blanca. Hacía el migvé en las aguas y se metía después en el Kodesh HaKodashim. Cuando Yeshua resucita, la primera que lo ve fue María Magdalena, Miriam de Magdala. Entonces Yeshua, ¿qué le dice? No me toques, porque todavía no he subido a mi Dios, a tu Dios. Y ahí aprendemos infinidad de cosas. Voy a puntualizar en una, en la otra dejo por otros días. No me toques porque no he subido al trono celestial. En la concepción rabínica hay un templo en el cielo, para hacerlo muy sencillo. Y el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con las ropas blancas. Por lo tanto, si María Magdalena, Miriam de Magdala, lo tocaba, se impurificaba su ropa. Obviamente, María Magdalena no vio a una persona de carne y hueso con un vestido blanco, vio un alma, obviamente. Te lo voy a poner bien sencillo. Lamentablemente, cuando muere una persona y hay un velorio y está dentro del féretro, hay una sensación de muerte, de algo oscuro, que esto, que lo otro. No es sencillo el contacto de la otra dimensión con esta dimensión.
desde esta dimensión impurificamos a la otra dimensión. Salvo que sea santo, justo y perfecto. Pero como no hay santos, justos y perfectos en este mundo, impurificamos al otro. Sobre esto hay muchas enseñanzas, como que el muerto asciende mucho tiempo después de que su cuerpo ya no funcione más, está un tiempo y después sube, etcétera, etcétera, etcétera. De lo cual no quiero ingresar hoy. Pero sí mostrarles por qué la respuesta de Yeshua no me toques, que no he ascendido al trono, a Dios, a mi Dios, que también es tu Dios, lo cual pone en evidencia de que hay un Dios y que hay un hombre. Será el alma más elevada, el Mesías, defínanlo como más quieran. Hay un Dios y hay un alma. Está muy claro. Y le dice, y a tu Dios. O sea, se pone en el plano de igualdad de almas. Aunque sea el alma más elevada, ahí muestra su humildad y su lugar que le corresponde. Entonces, claro, cuando María Magdalena va y le cuenta lo vi, ahí está, ¿viste? Inventó. Y después se les apareció a todos. Es más, cuando se les aparece a todos sus discípulos, nadie lo reconoce. Hasta que le dice, pero soy yo, mírenme acá, ¿me dan cuenta que soy yo? ¿Por qué? Porque el alma no toma la forma exacta del cuerpo. Pero eso es para otro tema, otro día. Hoy es específicamente cómo ingresar al perdón divino. Por eso, Isaías 53, ya no se lee en la sinagoga hace siglos. ¿Por qué? Porque puede confundir a la gente. Claro, si el pueblo de Israel no lo reconoce como Mesías, Isaías 53 está mostrando cierta parte de la obra del Mesías. Y parte de esa obra es ser rechazado por el pueblo y que él llevara el error del pueblo, el pecado de todos nosotros. ¿Y cómo lo tuvo el pueblo? Como herido y rechazado por Dios. Mientras el pueblo lo veía así, ahora lo voy a explicar, y yo estaba llevando el error. Mejor que el pueblo, para definirlo más técnicamente, se refería a los líderes de Israel. ¿Cómo ha sido interpretado esto? Lo pueden buscar por donde quieran por internet, que hoy en día es todo internet. Como que Israel es el siervo sufriente. Y como que los justos dentro de Israel son los que llevan el pecado de la otra parte de Israel. O sea, viva yo, siempre yo, dale yo. Lo interesante es que Isaías 53 habla de uno. No habla de unos por otros, sino de uno solo. Y esa es la función del Mesías. ¿En qué nos ayuda el Mesías hoy, aquí y ahora? En dos cosas. Primero, en mostrarnos que nos hemos equivocado. Ya te equivocaste en esto. Y en darnos parte de su mérito para que podamos evolucionar con nuestra alma. Cada uno de nosotros tiene una función que cumplir en sus vidas. No nacemos porque sí, así de rebote, bueno, a vos te toca eso, ¿viste? No, tenés una historia personal que hay que vivirla con la mayor alegría posible. Naciste rico, naciste pobre, naciste sano, naciste enfermo, no es porque sí, no es una casualidad. Dios ha decidido que pases por distintas experiencias. Naciste en esta época, todo es celular, todo es internet. Naciste hace 50 años, no había computadora, no había celular, era otro mundo. Todo va cambiando, todo se va modificando. Cada alma tiene que vivir el espacio que le corresponde. Y Yom Kippur, hoy, las puertas del cielo se abren al alma. Hoy, no otro día, hoy, porque hoy
Dios te está mirando en lo más profundo de tu corazón. Entonces las cuentas hay que arreglarlas. Eso no es ni bueno ni malo. Dios no te anda persiguiendo con un bastoncito a ver qué te voy a hacer para que te vaya mal. En absoluto. Simplemente mostrar en qué tenés que corregirte para tener el mejor desarrollo del alma. El alma desarrollada tiene paz, tiene equilibrio y siempre puede enfrentar con sabiduría todas las situaciones que Dios le manda en la vida. Es importante tener mirada interior. Cuando reconocemos que algo hicimos que es incorrecto, hay que reponer ese error. Ahora bien, ¿y cómo sabemos que Dios te perdonó? ¿Cómo sabemos que Dios me perdonó? Nos vamos a correr de la venta del mundo por venir, ¿no? Crees en esto y vas a ir volando a no sé dónde. ¿Cómo sabes que Dios te perdonó? Sí, pero Dios perdoname, sí, la verdad que me equivoqué en esto. Ajá. ¿Cómo sabes? ¿Dónde está la respuesta divina? Cuando descubriste que hiciste algo mal, lo reconociste, lo reconoces en tu interior, vas a sentir paz. Ahí Dios responde. Estás perdonado. Pero no lo vuelvas a hacer y corregí lo que hiciste mal. Ya está, listo. Esto no es cuestión de castigarte y hacer darte una vida miserable, en absoluto, sino de evolucionar. Cada uno tiene su historia personal. Nació en tal lugar, tantas experiencias. Bien. Para ingresar al cielo, a las puertas del cielo, hay que abrirse a la totalidad de Dios. Esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos centramos, sí, yo la verdad me equivoqué en esto. Está muy bien, está muy bien. Pero cuando entras en el contacto directo con Dios, llamada las puertas del cielo, vienen grandes desafíos que hay que estar dispuestos a pagar. Correrse de sí mismo y abrirse a la totalidad de Dios. El amor de Dios es como el mar. No tiene principio, no tiene fin y es muy profundo. Pero no es para yo, para mí, sino para todos. El amor divino es expansivo. No es mío, acá, yo. Eso es egoísmo. El amor divino es expansivo, se expande. El amor divino no tiene edad, no tiene nombre, no tiene lugar, es constante. Todo lo perdona. Siempre y cuando podamos reconocer en qué tenemos que mejorar. Ahora, ¿qué pasa si te das cuenta que te dañaron? No, ¿cómo voy a perdonar a este o a esta con lo que me hizo? Hay que perdonar. Hay que dejar de lado el odio y el sentimiento negativo, porque si no quedamos atrapados en el vacío y en el no amor. Para perdonar hay que ser sabio. Hay que correrse de la destrucción del otro
que hay que saber protegerse. Este me robó. Bueno, perfecto. No le prestaré más en todo caso. Está perdonado. No le voy a volver a prestar. Está bien. Está correcto. Pero me saco el deseo de la venganza. Cuando no podemos hacer esto, tenemos un líder y un maestro que es el Mesías, en quien nos puede ayudar, porque su autoridad nos está guiando. En resumidas cuentas, para ir cerrando, hoy Dios está mirando nuestras almas. No nos podemos esconder de nosotros mismos y no nos podemos esconder de Dios. Es imposible. Entonces, hay dos opciones. O vivo la vida negándome a la verdad que hay en mi interior, no otra cosa, o enfrento la posibilidad de reconocer que necesito la misma ayuda divina para poder dar el paso a superar los errores que podemos cometer. Por un año. Porque en el año nos vamos a volver a equivocar. Entonces, bueno, Dios nos dice, bueno, el año que viene volvemos a arreglar las cuentas. Que ponen ellos. Arreglamos las cuentas. Mientras tanto, aprovechar el tiempo físico que el alma tiene en el cuerpo para evolucionar y aprender mayores grados de sabiduría. ¿A dónde te lleva eso? No al conocimiento de los libros y que acá está escrito y entonces, eso es todo mental. Un paso más allá de eso, el contacto directo con la divinidad. Para eso hay que estar con las vestiduras limpias, como Yeshua le dijo a Miriam de Magdala, no me toques porque todavía no subí al Padre, a Dios, que es también tu mismo Dios. Para subir a Dios tenemos que sentirnos limpios interiormente. No perfectos, sino limpios. Y Dios nos va a recibir siempre. Absolutamente siempre. La semana que viene tenemos Sukkot, la fiesta de las cabañas, que implica el derramamiento del Espíritu, que es el contacto con Dios. El derramamiento del Espíritu es la conexión hombre-Dios. La conexión hombre-Dios. Para que haya conexión, tenemos que estar con un corazón limpio y con las cuentas arregladas. Y hoy es el día que Dios nos da en el año para que nuestra alma, de una manera muy sencilla, pero muy profunda, arregle los números con Dios. Lomar, Jativá, Tomá, que sean inscritos en el libro de la vida. Amén. Bueno.